En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después del pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. También Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que le dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le preguntó. Le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Judas ha pasado a la historia del cristianismo como el traidor. Es verdad que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, pero los demás discípulos, vaya ojo tuvo el Señor, vaya ojo tuvo el Maestro, también abandonaron a Cristo y le dejaron en manos de los judíos porque temieron por su propia vida. Creo que los 12 eran expresión, o son expresión, de lo que es la humanidad. La humanidad es aquella que está herida por el pecado y que por lo tanto, como dice San Pablo, muchas veces hacemos el mal que sabemos que no tenemos que hacer y dejamos de hacer el bien que sabemos que tenemos que realizar. ¿Por qué Judas traicionó a Cristo? Muchos achacaban la traición de Judas al hecho de que fuera una persona llevada por su codicia y que la avaricia, era el administrador del grupo que seguían a Jesús, hizo que deseara las 30 monedas de plata antes que ser fiel a su maestro. Después de muchos estudios, este parece ser que no es la causa real por la que Judas traicionó a Jesús. Más bien, la decepción vendría a ser la causa que motivó el que Judas fuera el traidor. Pero no solo la decepción de Cristo, sino la decepción de él mismo. Es por tanto doble. ¿En qué consistía la decepción de Cristo? En que Judas esperaba de Jesús algo distinto a lo que Cristo le dio. Judas esperaba posiblemente que él, como Mesías, como enviado de Dios, vendría a derrocar también a los judíos. Judas esperaba que él no hablara del amor y que por lo tanto aceptara la cruz.
Judas esperaba un Mesías triunfante, pero no triunfante desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista físico, real, político. Y claro, cuando Jesús dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando Jesús predica que hay que poner la otra mejilla, cuando Jesús no se enfrenta con los poderosos de la tierra, con las armas de los poderosos, la violencia, sino con la humildad y con el amor, aquello desconcertó a Judas de tal manera que se sintió decepcionado. Este no es el Mesías que yo espero, debió decirse. Pero no solo fue aquello lo que motivó el que Judas traicionara a Cristo, también fue su propia decepción, no ya la del maestro, sino la del propio Judas, que, querámoslo o no, en su interior debió experimentar la miseria que sentía, la bajeza de sus motivaciones que le hicieron entregar a un inocente, que le hicieron no ser fiel al Señor y que por lo tanto aquello debió generar en él tal decepción en su interior que no fue capaz de perdonarse, que no fue capaz de acoger la misericordia y el amor de Cristo, que no fue capaz de decir: Señor, me fío de ti y por lo tanto me pongo en tus manos. Creo que es importante reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces nosotros también vivimos decepcionados con Cristo? En parte con Él, porque a lo mejor le pedimos algo y no nos lo ha dado, o porque le hemos presentado al Señor unas necesidades y parece que no escucha. Pero también en parte con nosotros, porque una y otra vez rezamos, nos confesamos con frecuencia, intentamos vivir coherentemente con nuestra fe y volvemos a tropezar. Y entonces no te decepcionas de Dios, te decepcionas de ti mismo. Y dices: esto es imposible, yo no voy a poder seguir el camino que Jesús me pide, ¿para qué volver a confesarme si vuelvo a tropezar? Esto puede ocurrir en nuestra vida, que te decepciones de Dios y que te decepciones de ti mismo. ¿Cuál es la enseñanza que nos da el Evangelio mirando el ejemplo y el testimonio, por ejemplo, de Pedro? Pedro también traicionó al Señor, como el resto de los discípulos. Pero sin embargo, cuando es consciente de su pecado, se deja ayudar por Dios. Llora profundamente su traición, mientras que Judas, que también era consciente de la traición que había realizado, no fue capaz de llorar su traición y de creer en el perdón que Cristo le daba y por tanto le ofrecía. Pidamos al Señor que, dado que todos nosotros somos como Pedro, como Judas, como Juan, traidores, puesto que en muchos momentos de nuestra vida no hacemos lo que el Señor nos pide y le vendemos, que acojamos la misericordia y el perdón de Dios, que no tengamos miedo a decir: Señor, lo siento, tú sabes que te amo, aunque soy débil y te necesito. Nosotros creemos en el poder de la gracia, no creemos en el poder de los hombres, porque sabemos que nuestra naturaleza está herida por el pecado original, pero sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina, y que cuando nos acogemos a esa misericordia divina, entonces somos fuertes, porque es la gracia, es el Señor, es Cristo el Mesías el que nos salva. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.